Entonces empecemos con el tema de esta semana, ¿verdad? Que sería función polinomial. Y ya vamos a empezar a ver funciones tanto gráficas, digamos, como algebraicas, ¿ok? Y una función polinomial en general, ¿verdad? Se define como una función f, ¿verdad? Definida de R en R, ¿ok? Tal que f de x es igual a n x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, más y así sucesivamente a 2x2 más a 1x más a 0. ¿Ok? Así se define una función polinomial, ¿verdad? Con algunas características acá. A n tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Todos los a n, ¿verdad? Hasta a 0 son números reales, es decir, constantes. ¿Ok? Y nuestra variable independiente sería x. ¿Ok? Entonces ven que aquí tenemos varios, por decirlo así, no, variables, digamos. En realidad solo tenemos una variable que es x, ¿ok? Y la otra variable, digamos, es y, pero recordemos que cuando yo les definí una función, ¿verdad? Siempre veíamos el criterio de una función como una ecuación en dos variables de la forma y igual f de x, ¿ok? Entonces, ¿qué características podemos observar de lo que acabo de escribirles? Bueno, recordemos un poco lo que habíamos visto, que igual ustedes lo tienen en un video, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el codominio? Y así sucesivamente, de acuerdo eh, a lo que yo les estoy dando acá, ¿verdad? Recuerden que una función, para que esté bien definida, ocupa tres elementos esenciales: dominio, codominio y criterio. Entonces, de acuerdo a esto que yo les estoy dando acá, ¿verdad? ¿Qué me dicen ustedes que es el dominio de esta función? ¿Cuál sería? R. Sí, R. R, exacto. Entonces, nada más escribámoslo acá, ¿verdad? Dominio de f es R, ¿verdad? Lo que no podemos determinar es el ámbito, ¿verdad? Porque de acuerdo a este exponente, ¿verdad? Este n es un número entero positivo, ¿verdad? El n es un número entero positivo. Entonces, de acuerdo a este valor que tenemos acá, va a depender el ámbito. Es decir, si es una función lineal, el ámbito es R. Si es una función cuadrática, el ámbito varía, ¿verdad? Ya el ámbito no es todo R. Y tenemos que ver la gráfica para poder determinar ese ámbito. Entonces aquí lo único que podemos ver es que el dominio máximo de una función polinomial siempre es R. Aquí como se lo estoy definiendo. El codominio entonces sería R también, ¿verdad? Pero recordemos que el codominio no siempre es igual que el ámbito. ¿Ok? Y además el criterio es todo este acá. Bueno, pero tal vez, digamos, en este momento no nos quede totalmente claro, ¿verdad? Este criterio que les estoy escribiendo, porque es un criterio de forma general. Entonces, veamos algún ejemplo. ¿Ok? Y es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, no, lo que les tenía planeado más bien es que de acuerdo a esto que yo les acabo de escribir, ¿verdad? Ya ustedes saben que es una variable, que es una constante. Yo les pregunto qué es una variable, ¿ustedes qué me dicen?
¿Qué me responden de que es una variable? Que enfocar el criterio. Bueno, ahí ya está el criterio, ¿verdad? Ah, sí, otra cosa que no les he dicho, que apaguen ahí el micrófono, ¿verdad? Para que no haya como cierta interferencia, que todos podamos escuchar bien. Bueno, ahí está el criterio, ¿ok? Y lo que les estaba preguntando es qué es una variable. Porque vean que yo ahí les estoy dando como ciertas diferencias. Les estoy diciendo que los ANs, cuando me refiero a los AN, ¿verdad? Voy a enfocárselos aquí de otra manera. ¿Qué son los AN? Bueno, son estos valorcitos. Todos esos son los ANs. Estos y estos. Esos son los ANs. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia de esos ANs, ¿verdad? Con esta variable que tenemos acá, yo les dije que era esta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Si no saben, me dicen, no sé, profe, Tal vez es o la me forma ponen, tal vez es la forma en que está colocada, ¿no? exprésese un poquito más, como por qué. Que X tiene exponente, o no sé. Ajá, pero di yo a la n, Que ah, N es constante y X no. sí, exacto, el AN es constante, pero cuando hablamos de una constante, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿a qué nos referimos Que es exactamente el cuando mismo hablamos de una valor. constante? ¿Cómo? Que es el mismo valor. N siempre va a ser el mismo valor. Siempre va a ser el mismo valor, eso sí es correcto, ¿verdad? Eh, siempre sería el mismo valor, es decir, nunca va a variar, ¿verdad? Es como, eh, a diferencia del X, el X puede tomar cualquier valor que esté definido en su dominio, ¿verdad? En este caso sería R. ¿Ok? Entonces, a partir de eso que acabamos de entender, quiero que ustedes, ¿verdad? Eh, me den algún ejemplo de un criterio polinomial. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer para verificar, ¿verdad? Que está bien. Aquí yo les voy a dar un momento, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es parar un momento. Vamos a ver los ejemplos que ustedes acaban de realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, igual les voy a compartir acá esos ejemplos. Denme un momento. Entonces, veamos acá los ejemplos. Tengo este primero de acá. ¿Ok? Veamos, dice que tenemos que el criterio, ¿verdad? Sería A2X y así sucesivamente. Y lo que tenemos es que la constante, ¿verdad? Sería A2. Lo que pasa es que nosotros queremos saber explícitamente cuál es esa constante. Es decir, no quiere decir que esto no es un polinomio, ¿verdad? Pero lo estamos definiendo muy similar a la definición de forma general. Entonces, lo que faltaría acá, ¿verdad? Es que nosotros en este momento queremos saber explícitamente cuáles son esas constantes A2 y AN, ¿ok? Después vemos este otro, que es un poco general. El primero es un polinomio, ¿verdad? El segundo, y lo que quiero ver en cada uno de estos, ¿verdad? Ya que lo tenemos presente,
es cuáles son las constantes. Por ejemplo, en este que tenemos f de x igual a x, ¿quién es la constante que acompaña al x? ¿Cuál sería? ¿Sí me Uno. están escuchando? Sí, sí, exacto, 1. ¿Y cuál sería el a sub 0 ahí? El a sub 0, ¿verdad? Ahí es 0. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar bien esa parte. Veamos que tenemos otros ejemplos por acá. F de x igual x a la 2 menos x menos 4. F de x igual x a la 3 más 3x2 menos 1. ¿Ok? Y todos esos son funciones polinomiales, criterios de funciones polinomiales. ¿Ok? Entonces continuamos. Este también está muy bien. ¿Ok? Es una función polinomial de grado 3. Aquí tenemos dos, más bien, ¿verdad? Dos ejemplos que también están correctos. Y vean que aquí nos están dando, cuando yo les pregunto por la constante, en este caso yo me refiero al 2 y al menos 3. ¿Ok? Entonces, si nos devolvemos a la imagen que yo les preguntaba, ¿verdad? Esta, vean que aquí no aparece explícitamente la constante. Entonces, ahí hay un x más 0. Entonces la constante ahí sería 0, ¿verdad? A diferencia de esta, que sí aparecen explícitamente las dos constantes en ambas Profe, criterios. una ¿Sí? pregunta. Entonces la constante es como el número, como el número entero, por decirlo de esa forma. ¿Cómo En sería la realidad constante? puede ser cualquier número real, ¿verdad? Puede ser un número entero, puede ser más raíz de 2, ¿verdad? Más raíz de 3, eh, menos pi, ¿verdad? En realidad puede ser cualquier constante. Lo único que tenemos que tener presente es que esa constante, ¿verdad? No multiplica ninguna variable explícita, ¿verdad? Por ejemplo, el resto sí. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Tenemos y igual 1 por x a la 3, ¿verdad? 1 por x a la 2, 2 por x y 3 por 1, ¿verdad? Ahí no tenemos explícitamente una variable multiplicando al menos 3. Entonces siempre lo podemos identificar de esa manera. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Veamos este otro que dice que también está muy bien. 3x a la 3 más 4x2 más 7x menos 5. Perfecto. Tenemos este otro de acá. Muy bien. Lo que pasa es que está perfecto, ¿verdad? Ese criterio. Ahí habría que simplificar un poco para obtener cuál es la constante que acompaña al x a la 2 o el coeficiente principal y la constante. Ahí habría que hacer entonces un proceso algebraico para llegar a determinar, ¿verdad? Esos valores, porque hay términos que son semejantes. Entonces, en la primera semana, recordemos que habíamos visto cómo sumar y restar monomios. Ese también está muy bien, ¿verdad? Veamos que aquí tenemos que las constantes que acompañan el coeficiente principal, aquí sería 3. Después la constante que acompaña el x a la 2 es 1. A x es 2 y la constante es 1. ¿Okay? Bueno, y esos son los ejemplos que tengo. ¿Ok? Entonces tenemos acá el ejemplo 1. Vean que es una función polinomial. Y lo primero que les voy a preguntar, vean que les estoy diciendo, sea f definida de r en r, tal que f de x es igual a menos x a la 2 más 4. Y esta es la gráfica de la función. Tenemos el eje x y tenemos por acá el eje y. Esta sería la gráfica de la función. Entonces veamos que algunas características, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos determinar no vienen explícitas acá, como las intersecciones con el eje x.
Entonces, a eso es lo que vamos. Nosotros queremos determinar intersecciones con los ejes de funciones polinomiales. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que tomar el criterio. Vean que aquí el criterio sería este de acá. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, quiero ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las constantes que acompañan a cada una de las, o sea, la constante que acompaña a x a la 2, la constante que acompaña a x y la constante en sí acá, ¿ok? Entonces, díganme ustedes, ¿qué constante acompaña a x2 acá? -1. -1. Un -1, muy bien. ¿Qué constante acompaña a x aquí? 1. La 0. constante que 0. 1 o 0. Sería 0 más bien, ¿verdad? ¿Por qué 0? Bueno, para entender bien esta parte de por qué es que la constante que acompaña a x es 0, veamos que esta expresión es igual a menos x a la 2 más 0x más 4, 0 por x, ¿verdad? Todo número multiplicado por 0 nos da pues 0. Entonces, la constante que acompaña a x, ¿verdad? Sería 0. Y el coeficiente constante sería 4. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, digamos que le vamos viendo relación, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, que sería el criterio de una función polinomial en su forma general. Ahora, si vemos la gráfica, ¿verdad? Podríamos decir que interseca el eje X en 2 puntos. Pero resulta que no nos están diciendo cuáles son los 2 puntos. Y de hecho, aquí digamos que yo les estoy dando una representación gráfica para que entiendan cómo es, ¿verdad? Y que además yo quiero analizar con ustedes el ámbito de esta función, porque eso además nos sirve, ¿verdad? ¿Cuál sería el ámbito de esta función? Los Vean ahí. números reales. No, está incorrecto. De menos 4 infinito. a menos infinito. De menos Recordemos, infinito, 4. de menos infinito a 4. Recordemos que yo les había explicado con una regla, ¿verdad? Grande, que el dominio es con rectas verticales y el ámbito es con rectas horizontales. Entonces veamos. Venimos acá y resulta que sí sí tenemos relación con esta recta, ¿verdad? Pues estas flechas nos lo indican, ¿verdad? No son puntos abiertos ni cerrados. Entonces venimos de menos infinito, seguimos y seguimos. Estamos solo buscando relación con este trazo verde. Hasta 4. Y de 4 a más infinito, ¿qué pasa? Y no hay nada de relación. Eso quiere decir que el ámbito de esta función, ¿verdad? Sería de menos infinito hasta 4. ¿Ok? Y ahora lo que queremos son las intersecciones. Y recordemos algo que habíamos visto con intersecciones. ¿Qué son las intersecciones? ¿Cómo son, digamos? Yo les había dicho la semana pasada, ¿verdad? Que eso siempre se cumplía. ¿Pero qué era? Bueno, y supongo que en Y siempre va a haber solo una intersección. Ajá, si existe es única, muy bien. ¿Qué más? Y en X siempre va a ser en 0, si no me equivoco. Bueno, para X en Y siempre va a estar en 0. Bueno, en X siempre va a estar en 0. No. Exacto, entonces ahí estamos viendo algo que sería la manera de responder. ¿Y cómo es que respondemos siempre entonces? Bueno, se pone un punto del número en X y el coma 0 para Y, digamos, par cuando vamos a ordenado. responder la intersección en X, el par ordenado. ¿Sí? Exacto, es un par ordenado, muy bien. Entonces esa es una particularidad, digamos, que tienen los puntos de intersección con los ejes, ¿verdad? Siempre son un par ordenado, ¿verdad? Y, por ejemplo,
aquí podemos ver que este par ordenado sería 0,4, pero ¿qué pasa si nosotros no nos dan esto? Si nos olvidamos de esa gráfica, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. Queremos determinar la intersección con el eje Y. Y recordemos siempre que X es igual a 0. Y eso, aunque en algunos momentos va a parecer que soy necio, ¿verdad? Siempre lo voy a hacer. Y ustedes se van a acostumbrar a esto siempre también durante este curso. Intersección con el eje Y, X siempre es 0. Intersección con el eje X, Y es 0. ¿Okay? Y así siempre se los voy a escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si X es 0, veamos el criterio de la función. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es encontrar la imagen de 0. Entonces venimos acá y decimos, bueno, f evaluado en 0, ¿verdad? Sería igual a menos 0 al cuadrado más 4. ¿Ok? Y entonces vean que esto nos da 4. Entonces vean que gráficamente podemos observar que tiene sentido lo que nos da. O sea, lo que estamos analizando gráficamente, ¿qué es lo que estamos analizando algebraicamente, verdad? ¿Ok? Pero ¿cómo es que debemos responder? Bueno, nuestra respuesta sería 0,4. ¿Ok? Ahora vamos a determinar la intersección con el eje X. ¿Verdad? Y que se cumple siempre que Y es igual a 0. Sin embargo, veamos esta parte de acá. Yo les había dicho, ¿verdad? Que el criterio de una función siempre lo vamos a poder ver como una ecuación en dos variables. Y igual a f de x. Eso quiere decir que este criterio lo podemos ver como una ecuación en dos variables. ¿Cuál es esa ecuación? Y igual menos x a la 2 más 4. Y si específicamente en la intersección con el eje X, Y es 0, eso quiere decir que venimos acá y dice Y es 0, entonces tenemos que 0 sería igual a menos X a la 2 más 4. Pero vean que particularmente a la hora de hacer este análisis nos genera una ecuación. Y es una ecuación de cuadrática, ¿verdad? Que de hecho posee dos soluciones reales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que nos damos cuenta de eso? Bueno, aquí hay diferentes maneras de darnos cuenta. Una es evaluando en el discriminante. Es decir, una forma cuadrática, en este caso un polinomio, ¿verdad? De grado 2. Siempre le vamos a poder determinar este valor, que sería b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, venimos y decimos, nosotros aquí habíamos dicho que el valor de b es 0. Entonces, venimos acá y decimos que esto sería 0 al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es menos 1, por el valor de c, que es 4. Y esto nos da 16. Entonces, vean que es un valor positivo. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que cuando el valor del discriminante es positivo, ¿verdad? Posee dos intersecciones con los ejes. O en este caso, esta ecuación posee dos soluciones, ¿verdad? Cuando el valor del discriminante es 0, posee una única intersección con el eje X, si estamos hablando de intersecciones, o si estamos hablando de la ecuación, posee una única solución. Y si el discriminante es negativo, no posee solución. ¿Ok? Entonces eso tienen que tenerlo muy presente. Y de hecho está en la teoría de esta semana, ¿verdad? Ustedes en la lectura que tienen de esta semana van a encontrar todo eso que les acabo de decir. ¿Ok? Entonces vemos que posee dos soluciones. Ahora queremos saber cuáles son esas dos soluciones, ¿verdad? Y resulta que para eso tenemos que empezar con un tema
qué es productos notables, ¿verdad? De hecho, de alguna manera, esta solución de esta ecuación se puede determinar de varias maneras. Una manera muy simple es usar la calculadora, ¿verdad? Otra manera, digamos, es usar fórmula general y otra es factorizar. Pero nosotros nos vamos a quedar con la forma de factorizar, porque de hecho eso es lo que nos compete en este curso. Y en este curso básicamente vamos a aprender a factorizar, ¿verdad? Si ustedes salen de este curso y no saben factorizar, pues es muy probable que no tengan los conocimientos suficientes para aprobar el curso. Entonces, tenemos que aprender a factorizar. Y ven que se los estoy diciendo desde ahora, que es un tema importante, ¿verdad? El hecho de factorizar. Y siempre lo vamos a estar viendo constantemente. Entonces, veamos. Tenemos un producto notable, ¿verdad? Uno de tantos que yo les voy a ir enseñando, que sería la diferencia de cuadrados. A a la 2 menos b a la 2 es igual a menos b por a más b. Así quedaría. Entonces, denme un momento. Ese que tenemos ahí, ¿verdad? Sería el producto notable. ¿Okay? Entonces, esta parte que les estoy señalando es la forma factorizada. Y esta que les estoy señalando por acá es la forma simplificada, que de hecho es la forma que tiene el criterio, ¿verdad? Pero veamos por qué es que tiene esa forma. ¿Ok? Entonces voy a devolverme acá porque ya aquí no me cabe más. Ahorita les mando una imagen al grupo. ¿Sí? Ah, bueno, sí, eso le iba a decir que si podía tomar una foto. Sí, ahora les mando una imagen al grupo de toda esa página o de las páginas que vayamos a usar. Entonces tenemos menos x a la 2 más 4 igual a 0. Y recordando el producto notable, ¿verdad? De nuevo, tenemos que a la 2 menos b a la 2 es igual a menos b por a más b. Así. Entonces tenemos que ver la relación que hay con fórmula, ¿verdad? Producto notable con este criterio. Bueno, que en este caso ya tenemos que es una ecuación. ¿Ok? Y lo primero es que bueno, eso yo se los había dado, ¿verdad? No sé si recuerdan un poco de la segunda semana, pero cambiemos acá el orden. Recuerden que aquí la suma es conmutativa, ¿verdad? Entonces, podemos acomodarlo de esta manera, siempre y cuando las constantes que acompañan a cada uno de los coeficientes sean iguales. El coeficiente que acompaña aquí a x a la 2 sigue siendo menos 1 y la constante 4. Ok, ¿qué más? 4 lo podemos ver como 2 a la 2. Ok. Y entonces, veamos que el valor de a aquí sería 2 y el valor de b sería x. Tenemos que ver esa relación, ¿verdad? Entonces, nada más voy a hacerles así una pequeña relación. Acá, que este es el valor de b y este sería el valor de a. Ok. Así. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, acá tenemos que 2 menos x por 2 más x sería igual a 0. Así nos quedaría. Entonces ya esta es la forma factorizada del criterio. Y además tenemos una ecuación, ¿verdad? Y recordemos una propiedad de los números reales. O si no la sabemos, ¿verdad? La vamos a aprender en este momento. Cuando nosotros multiplicamos dos valores reales y resulta que esos dos valores reales están igualados a 0, tenemos lo siguiente. A es igual a 0 o bien, ¿verdad? B es igual a 0. ¿Ok? Este signo es un símbolo que significa O en lógica matemática. ¿Ok? Entonces, o A es 0 o B es 0. ¿Ok?
Vean que si A es 1 y B es 0, nos da 0. Si A es 3 y B es 0, nos da 0. O si A es 0 y B es 1, así, o si ambos son 0, ¿verdad? Ok. Entonces veamos acá, tenemos dos factores. Vean que en este caso, ok, de lo que tenemos es una multiplicación, ¿verdad? De dos términos igualados a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que 2 menos x es igual a 0, o bien que 2 más x es igual a 0, así. ¿Ok? Y bueno, cuando despejamos, ¿verdad? Acá nos da que x es igual a 2, y por acá nos da que x es igual a menos 2. ¿Ok? Y ya tenemos las dos intersecciones. Resulta que entonces la respuesta acá, ¿verdad? Escribamos acá respuesta 2,0 y la otra intersección sería menos 2,0. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces devolvámonos por acá. Si nos devolvemos a la gráfica, aunque no lo sabíamos, ahora sí, ¿verdad? Resulta que aquí tenemos un menos 2 y aquí tenemos un 2. ¿Ok? ¿Les queda claro este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces lo que se hace con el producto notable es que al final se iguala a 0 y se despeja para saber los valores de x. Exacto, se iguala a 0 y se despeja. En cuando es posible, ¿verdad? Porque recordemos acá lo que les había dicho, ¿verdad? Cuando el discriminante negativo no posee solución, esta ecuación, y por ende no hay intersección con el eje X. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver gráficamente? Una parábola de esta forma, ¿verdad? Podemos ver una parábola así, cuando no posee intersección con el eje X. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, pero digamos, si no vamos a usar el discriminante, sino el producto notable, o si hay que usar el discriminante. Es que, digamos, si vamos a usar productos notables, siempre se pueden factorizar, es decir, siempre va a haber, siempre se va a tener discriminante cero o positivo, ¿verdad? Cuando no se puede factorizar es porque el discriminante es negativo y por ende no aplicaría ningún producto notable. Es decir, no tiene relación con ningún otro producto notable, ni con este ni con ningún otro, ¿verdad? Porque no se puede factorizar. ¿Ok? Profe, ¿y el discriminante puede dar 0? Sí, claro, si el discriminante da 0, posee una única intersección con el eje X. En ese caso, una gráfica, ¿verdad? Que se vea al menos una parábola, ¿verdad? Ya ahí la estoy haciendo todo torcido. Pero sería algo así. Voy. Ahí intersecaría en un solo punto. Entonces podemos que en una parábola puede intersecar una única vez, no intersecar como esta o intersecar dos veces como el ejemplo que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, gracias. Con gusto.